Vamos a iniciar un video para la asignatura de Administración y Organización de Datos, unidad número 3, tema de archivos con formato CSV. Para ello, pues vamos a crear una nueva clase de ejemplo que se llamará archivos CSV. Debemos recordar que CSV es una extensión que se utiliza para archivos separados por coma o cuyos valores son separados por coma. Entonces, pues lo primero que hacemos, un método main para que sea ejecutable nuestra clase, y vamos a programar pues la creación básica de un archivo, y para ello necesitamos la librería file. Vamos a crear un objeto que será igual a un new file, y recuerden que aquí va la ruta en la que queremos que se trabaje como destino. Para efectos de mi equipo será en users, será en Samuel Martínez, que es mi cuenta, diagonal, y lo vamos a mandar a las descargas, downloads, y después vendrá el nombre de mi archivo. Será entonces ejemplo csv.csv. Recuerden que la ruta pues debe ser adecuada al equipo y sistema con el que estén trabajando. Un Linux y un Mac serán similares a esta, y un equipo Windows pues empezará con la referencia absoluta o relativa según se requiera, quizás absoluta con D, dos puntos, diagonal y algo, o solamente las diagonales para una ruta relativa. Acuérdense que cuando nos marca este tipo de errores significa que hay una librería que nos falta importar, y entonces aquí nos marca la de java.io.file. Agregamos la librería. Después, como vamos a crear un archivo, entonces necesitamos un objeto de la librería FileWriter, y pues lo vamos a llamar fw FileWriter. Es igual a new FileWriter, y el constructor que vamos a utilizar es el que recibe un objeto de tipo file, que sería el primer constructor. Recuerden que aquí vean que aquí aparece como boolean append. Recuerden que los objetos de tipo FileWriter, el constructor permite indicar con un booleano si se va a permitir añadir o no al archivo. El valor por defecto es false, significa entonces que un archivo cada vez que accede a él lo vuelve a crear, tenga o no tenga contenido. Y si le agregamos el true para que append esté habilitado, entonces esto permitirá que la escritura nueva se vaya al final del archivo y a partir de allí continúe. Acuérdense que el manejo de excepciones es necesario cuando se están trabajando con archivos, principalmente porque hay muchas condiciones que pueden salir de nuestras manos, como por ejemplo que el archivo no existe, que el archivo no tiene permisos de escritura, etc. Entonces hay que hacer caso a agregar la excepción IO, Input Output Exception, para que sean manejadas y lanzadas todas las excepciones. El tema de hoy no son manejo de excepciones, entonces por el momento con eso es suficiente. Y pues vamos a meter en un bloque try las siguientes instrucciones. Primero vamos a crear esto debería ir acá arriba. Vamos a crear un objeto de tipo BufferedWriter. Le llamaremos bw y es igual a new BufferedWriter, y vamos a ocupar el constructor que utiliza un writer, que sería fw. Doble paréntesis, y dentro de este try pues vamos a crear vamos a utilizar una variable de tipo cadena que la vamos a crear con un ámbito un poco superior y la vamos a crear afuera. Una cadena cuyo valor es null inicial. Y entonces pues aquí cadena será igual a lo que queremos mandar a nuestro archivo. Por ejemplo, vamos a mandar un nombre Juan. Aquí viene la parte pues básica de escritura de archivos, que es write, cadena, y la parte interesante, le vamos a concatenar una comilla simple.
Al concatenarle una comilla simple, pues estaríamos logrando que lo que se escribe en el archivo CSV sea con el formato que queremos. Cabe mencionar aquí algo, estamos haciéndolo con la versión básica o primitiva, por así mencionarlo. Más adelante, en este mismo video o en otro subsecuente, vamos a crear un ejemplo utilizando librerías especialmente diseñadas para el manejo de archivos CSV. Vamos a reciclar la misma variable de cadena, que será igual, por ejemplo, una matrícula 1505003099. Y después vamos a repetir la escritura w.write y vamos a enviar de nuevo la cadena. Si quisiéramos seguir agregando más elementos, pues sería aquí entonces concatenar una nueva coma y que se vaya construyendo una cadena más compleja. Como no es el caso, con dos elementos basta, o bueno, vamos a poner uno más quizás. Vamos a ponerle que le concatene otra comilla. Reciclamos la variable cadena, acuérdense que esto puede venir del teclado con objetos tipo escáner. Y vamos a pedir que sea de carrera info. w.write cadena. Y en este caso ya sin concatenar, indicando que es el último elemento que vamos a unir en la cadena y que lo estamos ya mandando al archivo. Y pues para que en el archivo se vea elegante, vamos a poner la función newLine como un salto de línea. Y algo muy importante que no deben olvidar nunca es el cerrado de los flujos que abrimos. Cerramos el flujo. ¿Y qué faltaría? Creo que nada. Con esto debe crear un objeto de tipo archivo. Esto ya lo habíamos hecho desde el primer semestre. Lo particular es la extensión que es CSV. Recordemos que CSV será un formato que cualquier sistema operativo lo asocie con manejo de hojas de cálculo electrónicas y por lo tanto lo habrá en este caso con Excel o con el manejador que tengan. Vamos a la ruta users Samuel Martínez downloads y vamos a demostrar que no hay archivo en ese momento. Acá estamos, esta es la ruta adecuada y no hay ningún archivo con formato CSV. Vamos a ejecutarlo. Está corriendo, se construyó exitosamente, no hace nada en pantalla, sino que simplemente crea el archivo y lo cierra. Y entonces vemos aquí que ya hay un archivo con formato CSV. Podemos apreciar desde aquí su contenido en pequeñas casillas, pero para constatar perfectamente vamos a acceder a él. Listo, está abierto y vean que la coma permite que cada uno de los valores se vaya separando. Juan, coma, crea una nueva celda. Esa es la característica particular del formato al interpretarse con hojas de cálculo. Y entonces mandamos 3 valores, se ocuparon 3 celdas. Si hubiéramos seguido agregando valores en la misma línea, antes de bw.newline que escribimos, seguiría utilizando tantas columnas como fuera necesario. Después del newline continuaría aquí y así sucesivamente. Entonces vean que esa característica la logró a través de la coma, simplemente. Si lo volvemos a ejecutar, vamos a mandar nuevos valores. Recuerden que tenemos habilitado la función de append y append permitirá, esta de acá, append permitirá que el contenido se vaya hacia abajo de la línea que ya estaba. Lo volvemos a ejecutar. Listo. Exitosamente. Cerramos esta instancia del archivo que teníamos abierta. Abrimos una nueva. Ejemplo CSV y ven que ahora tenemos 2 registros por el append. Si append estuviera habilitado como false, entonces se crearían nuevos contenidos. Cerramos de nueva cuenta esto y tantas veces como lo ejecutemos seguirá añadiendo registros. Vamos a agregar un tercero nada más. Y la matrícula será 101 y esta no será info, sino será industrial. Entonces creo que su matrícula se empiezan con 01501. Bueno, lo ejecutamos, se construye exitosamente, vamos al archivo y seguimos demostrando que se van agregando. Vamos a quitar la propiedad de append y la vamos a dejar por su valor, con su valor por defecto. Recuerden que aquí hay varios constructores que existen. Vean que aquí estamos ocupando este y su valor por defecto queda así, con append en false. Por lo tanto, al ejecutarlo, recuerden que teníamos 3 registros, listo, lo ejecutó y vean que
solo hay uno. ¿Qué pasa? Al no tener habilitado el append, lo que hace es borra lo que había en el archivo y lo sobrescribe. Vamos a mandar otra vez a Juan, que era informático. Y el registro que está ahorita se tiene que perder. Listo. Vamos a habilitar de nueva cuenta true para append. Acá lo ejecutamos con un nuevo valor y demostremos que el archivo se crea exitosamente, añadiendo al final del mismo los valores. Esa es la funcionalidad que tiene append. Ahora, ¿qué pasaría si el carácter que utilizamos no es una coma, sino que es, por ejemplo, un punto y coma o cualquier otra cosa? Vamos a ver cómo se construye el archivo. Quitamos el append para que se borre lo que había y se cree un nuevo archivo cuyos separadores serán la coma. Vean, en una sola celda está contenida toda la información. Realmente CSV funciona única y exclusivamente con la coma simple. Cualquier otro carácter que utilicemos como separador va a generar que se cree una cadena tan larga como valores nosotros estemos ingresando. Bueno, vamos a cerrar esto. No lo guardamos. Vamos a desaparecer el archivo que creamos con ese formato porque no es interesante, no nos sirve. Y vamos a crear de nueva cuenta un trío de registros separados con comas y con el append en true. No es debug, no lo queremos debuguear, sino que solamente lo queremos ejecutar. Ejecución número 1, tenemos un registro. Juan, este es del debug cancelado. Lo ejecutamos por segunda vez, tenemos un segundo registro. Y vamos por el cuarto registro que nos interesa, tercer registro que nos interesa. Bien, ya tenemos 3 registros, vamos a constatar eso. Bien, ahí está. 3 registros separados con comas. Bien, ahora vamos a lograr la lectura del archivo. Vamos a cancelar esta parte, que esta parte nos permite la escritura. Y aquí abajo vamos a escribir la parte que correspondería a la lectura. Recuerden que las librerías que no están en uso se encienden en amarillo al ser librerías que podrían quitarse y optimizar un poco el código. Bueno, para ello vamos a crear un objeto de tipo FileReader. Llamaremos fr, que es igual a un new file reader y entre comillas pues la ruta que hemos estado trabajando. Vamos a copiarla para no tener que escribirla de nuevo hacia el mismo archivo que es el archivo que existe. Recuerden que se dan excepciones cuando no existe, etcétera. Y vamos a agregar un bloque try. Y en este bloque try vamos a escribir un archivo de tipo pofret reader llamado p, es igual a new pofret reader y aquí ya me adelanté en algo, no, así está bien. Falta agregar los import correspondientes para FileReader y para BufferedReader. Bien, ahora vamos a crear un ciclo while cuya condición estará determinada por reciclaremos la variable cadena. Cadena será igual a b.readline y mientras esta condición sea diferente de nada o de vacío, pues se va a seguir repitiendo y lo que vamos a imprimir será la variable cadena. Con eso accedemos a todo su contenido. Recuerden que hay que ir cerrando el objeto después de haberlo recorrido completo para que este pues no se quede abierto y nos mande después algún error de lectura. Recuerden que reciclamos la variable cadena y lo demás pues simplemente es un acceso a un archivo común y corriente leyéndolo línea por línea.
La diferencia que pues, el archivo es su formato CSV, pero recordemos que se ha hecho eso muchas veces con formatos de distintas extensiones y no pasa nada. Y vean, pues bueno, con ello accedemos al archivo. Sería cuestión de manejar con funciones de cadena esta variable. Recuerden que las funciones de cadena nos van a permitir, por ejemplo, segmentar una cadena con un carácter en particular y mandarlo a un arreglo y tratarlo de ese arreglo de posición por posición. Sin embargo, pues no es la manera más eficiente de procesar archivos de formato CSV. Una manera básica y primitiva y funcional. Este ejemplo permite entonces la manipulación de archivos de tipo CSV de forma manual, sin el uso de librerías específicas. Haremos un segundo video donde creemos un archivo y lo accedamos, pero especialmente con funciones de tipo CSV.